En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Unas personas fueron a bautizar a un niño y el padre les preguntó, pues, ¿qué nombre le quieren poner a ese niño? Y le dijeron: padre, pues estamos ahí debatiendo si le vamos a poner al niño, porque nos gustan los personajes famosos, si le vamos a poner Batman o Superman. Y el padrecito les dijo: esos nombres son inválidos. Tienen que ponerles un nombre de pila. Padre, entonces Duracell si es niña, o Rayovac si es niño. Pero por favor, pónganle el nombre de un personaje famoso de la iglesia. Pueden inspirarse en algún personaje famoso de la iglesia. Oiga, padre, ¿y podemos inspirarnos, por ejemplo, en algún papa? Pues sí, bueno, entonces queremos que le ponga al niño Camote Tigre 14, inspirados en el Papa León X. Camote Tigre 14. Los peruanos están muy contentos porque hoy tienen un papa. Vamos a darle un aplauso al nuevo papa. ¿Alguien de ustedes aquí es peruano? ¿Peruanos por allí? No, no hay peruanos. ¿Alguien ha ido a Perú? ¿A Machu Picchu? No. Bueno, vamos a tener que hacer un tour a Machu Picchu con todos los feligreses de Nuestra Señora de Fátima. Los peruanos, saben ustedes, tienen mucho orgullo de que pues su gastronomía, los incas, son exportadores de muchas cosas, y entre ellos, pues ellos tienen como 25 categorías de papas, porque ellos exportan papas a todo el mundo. Entonces hoy se sienten orgullosos de que exportan todo tipo de papas al mundo, ¿verdad? Incluyendo el papa de hoy. Hoy es el día entonces del buen pastor. Cristo es nuestro pastor supremo que está allí. Él es nuestro pastor supremo. La lectura de hoy es muy cortita. Juan 10, capítulo 10, versículo 27 al 30, que dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy la vida eterna, nadie las arrancará jamás de mis manos, y jamás perecerán. ¿Qué cosa más bella? Es como una palabra de amor de Dios, que viene de Dios hacia ustedes. ¿Qué cosa más bella puede haber, no? O sea, jamás vas a perecer. Dios no permitirá que nada jamás te arranque de su mano. Él te ama, Él te quiere dar la vida eterna. Él quiere que tú lo conozcas y que lo sigas, y que escuches siempre su voz. No podría haber algo más bello que eso. ¿Quién será el siguiente papa?, me preguntaban las personas durante la semana. ¿Quién, padre? ¿Quién será el siguiente papa? Y les dije: gracias por confundirme con el Espíritu Santo, pero yo no sé quién va a ser el siguiente papa, ¿verdad? Yo no sé. Pero sí les puedo dar mi opinión, y por ahí grabé un videíto en donde decía yo, por lógica, tendría que seguir siendo un latinoamericano, porque el 40% de todos los católicos del mundo están en Latinoamérica.
Entonces somos como mayoría de católicos en el mundo, y tenía yo a mis candidatos papables, por ejemplo, Pietro Parolin, que es el jefe de Estado del Vaticano, un hombre muy preparado y con una gran carrera diplomática. Estaba Luis Antonio Tagle, el filipino, muy mediático, muy jovial, etcétera. Y estaban otros que no eran tan papables, pero uno de ellos para mí era Matteo Zuppi, que es un cardenal que anda en bicicleta allá en Bolonia, en Italia, y tiene esa fama de querer mucho a los migrantes. Entonces, para mí, mi favorito era Matteo Zuppi, pero después dije, si quieren una réplica exacta del Papa Francisco, pues tendría que ser el cardenal Ángel Sixto Rossi, que es el cardenal de Buenos Aires y que además es jesuita. Entonces sería una copia casi exacta del Papa Francisco. Y luego les dije, una nice surprise podría ser un francés que se llama Jean-Marc Abelin, que también habla mucho de los emigrantes. Y les dije, aquí en Estados Unidos, que ni esperen los obispos que pudiera haber un papa americano, pero si alguien tiene oportunidad de poder ser y que podría ser una nice surprise, sería un sacerdote agustiniano que se llama Francisco Roberto Prevost. Y eso lo dije. Y lo tengo grabado, la siguiente semana se los paso, ¿verdad? El Espíritu Santo, por supuesto que no elige al Papa. No es el Espíritu Santo el que elige al Papa. Es el colegio cardenalicio. Son 133 cardenales, sí, que siguen la voz de su conciencia y que más o menos basados en el currículum de todos los participantes, ellos deciden quién podría darle continuidad al legado del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, el jueves, después de mediodía, después de la segunda votación, o en la segunda votación creo, el mundo anunció el Vaticano anunció al mundo entero a través del humo blanco desde la chimenea de la azotea del Vaticano, Habemus Papam, la fumata bianca. Habíamos un papa, tenemos un papa, León XIV, que no estaba en la lista de los papables, que viene de las periferias y de su trabajo arduo con los pobres y los necesitados. La ceremonia para anunciar a un nuevo papa fascina a todo el mundo. Católicos y no católicos, cristianos y no cristianos. Y a mí me gustan mucho las palabras que utilizan porque le da una gran solemnidad, ¿verdad? El 8 de mayo estábamos escuchando la frase tradicional que dice Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. I announce to you a great joy, we have a pope. Les anuncio un gran gozo, tenemos papa. Y luego las palabras en latín son muy solemnes. Eminentissimus ac reverendissimus dominum Robertus Franciscus Sante Romane Ecclesiae Cardinale Prevost qui suivi nomen impusuit Leone Quaterdicimo, que quiere decir es el eminentísimo y reverendísimo señor Robert Francis, cardenal de la Iglesia Católica Romana, Prevost, quien ha escogido el nombre de León XXIII. Y todo el mundo pues empezó a aplaudir y nosotros nos llenamos totalmente de gozo porque se estaba anunciando un nuevo papa en la Iglesia Católica. Robert Francis Prevost, nadie hubiera imaginado. Nacido ¿dónde nació? En Chicago, pero él era obispo de la diócesis de Chiclago. A ver, Chicago, nada más le quitan a la L, ¿verdad? Y ya sale lo mismo, ¿no? Coincidencia, pues bueno, de Chicago a Chiclago. Es como si a mí me dijeran, padre, señor, si yo le dijera al obispo, me quiero ir a Michigan y que me mande a Michoacán, ¿verdad? Algo así. Me quiero ir a Europa y que me mande a Uruapan. Pero bueno, de Chicago a Chiclago. Pero en la diócesis de Chiclago él había sido obispo durante
durante 8 años, trabajando con los pobres. Y por ahí vean el internet, por ahí hay campañas que él hace donde él está con unas botas en los charcos de agua diciendo, por favor, ayuden a los damnificados, ¿verdad? La iglesia hizo papa a un genio. Realmente era un niño prodigio desde chiquito. Habla, para empezar, varias lenguas. Será que viene de familia, porque su mamá es de Midret Martínez, imagínense, de ascendencia africana, francesa y de ascendencia española, y su papá Luis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana. Entonces, en realidad, él es Roberto Francisco Prevost Martínez. Es su apellido materno, Martínez. Y habla inglés, habla español, habla italiano, ¿verdad? Y también, ¿saben qué? Habla quechua, la lengua de los nativos de allá de Perú. Además de que lee muy bien el latín y el alemán. Yo pienso que la iglesia pues nos ha dado a un obispo que era prodigio. Esta tarde entonces los dioses incas están también cantando la flor de la canela, ¿verdad? Con Chabuca Granda ahí en el cielo. Déjame que te cuente, Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Todos los dioses incas van a estar allá comiendo ceviche, ¿verdad? Celebrando, y con causas de postre, y con un lomo saltado, y con un pisco sour, con todo eso riquísimo, todas esas delicias de la gastronomía peruana. La iglesia escogió a alguien de las periferias, pero no era alguien cualquiera tampoco. Él había sido obispo de Chiclayo durante 8 años. Él había sido provincial general de los agustinianos o agustinos del 2001 al 2013, durante 10 años. Él viajó por todo el mundo, por eso hablaba todas las lenguas. Él era como el papa de los agustinianos. Él era el general en todo el mundo. Cardenal y prefecto del dicasterio para los obispos del 2023 al 2025 y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Ok, entonces pues estamos hablando de un gran personaje. Sus estudios en la Universidad de Villanova en Pensilvania, en Estados Unidos, en la Catholic Theological Union de Chicago y en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma. Estamos hablando de un hombre muy preparado, que también fue párroco, que también fue maestro, que también fue rector y administrador de un seminario, obispo, prefecto, superior, presidente, misionero, sencillo, pobre, como nosotros los latinoamericanos, cuyo lema episcopal es In illo uno unum, somos uno en Cristo. León XIV en honor a León XIII. León XIII, si ustedes ven por ahí en el internet, fue el primer papa antes del siglo, por allá en el 1892-93, en esa época, cambio de siglo, el Papa León XIII, que fue el primer papa que salió en un videotape. Antes de él no tenemos registro de ningún otro papa en video. Fue el primero que salió en video. Y los papas, pues, como los obispos, cuando bendicen hacen 3 crucecitas. Los padres hacemos nada más una. Los obispos hacen 3, sí sabían. Pero me gustan las bendiciones del Papa León XIII, porque él bendecía muy bonito. Él le hacía. Muy bonito, ¿no? El Papa cuando salió de Papa, dijo: la paz esté con todos ustedes. Busquemos ser una iglesia misionera. Entonces, hoy debemos de sentirnos muy felices, porque en realidad nosotros queremos una iglesia misionera. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Hay muchas voces, ¿verdad?, que nos confunden en este momento.
Pero escuchemos la voz de Cristo. No escuchemos las voces del odio, no escuchemos las voces del racismo, no escuchemos las voces de la envidia, no escuchemos las voces de la discriminación, no escuchemos las voces que nos dividen, no escuchemos las voces del conflicto, no escuchemos las voces que dicen que los emigrantes no servimos para nada y que somos una carga. Escuchemos las voces de Dios. Si escuchas la voz que te pide que seas un buen esposo y que seas un buen papá, que no le levantes la voz a tu esposa y que no le levantes la voz a tus hijos, entonces estás escuchando la voz del buen pastor. Si escuchas la voz, una voz que te dice que debes de servir incondicionalmente a los demás, estás escuchando la voz, esa voz viene del buen pastor. Si escuchas la voz que te dice tienes que ser compasivo con los pobres por el amor de Dios, es Cristo sufriendo ahí delante de ti. Si escuchas esa voz, estás escuchando la voz de Cristo, el buen pastor. Si escuchas la voz que te dice debes de ser un hacedor de paz y estar en contra de la guerra, eres alguien que está escuchando la voz de Cristo. Si escuchas una voz que te dice tienes que ser promotor de la esperanza, decirles a los jóvenes que hay esperanza, esa voz viene del buen pastor. Tienes que ser un buscador incansable de la justicia, felicidades, esa voz viene del buen pastor de Cristo. Y si escuchas una voz que te dice tú vales mucho y eres profundamente amado por Dios, esa voz viene de Él, el buen pastor. Si escuchas una voz que te dice tienes dignidad y debes defenderla, y Dios te ama y Dios te perdona, siempre, siempre, siempre te perdona y no se cansa de perdonarte, esa voz sin duda alguna que viene de Cristo, que Él sí es nuestro supremo, maravilloso y gran pastor. Que así sea.